Bienvenidos a Locos pero Cuerdos, el podcast más visto de Argentina. Hoy tenemos un tema muy interesante del cual estudié, que es la subjetividad. Pero antes hay que contarles que subimos una historia de Instagram. Las preguntas no... Hay mucha gente que tenía dudas sobre este tema, entonces subimos una historia de Instagram y la pregunta más respondida fue la que anotamos acá, sacamos 2 o 3, muy interesantes. Bueno, ya vamos con las preguntas. ¿Cómo era el...? 28-44-9. Ya vamos, mi asistente... No, 28. 22-8-44-9. Ah, perdón. Pondríamos un espacio publicitario, pero no tenemos ni un sponsor, así que... Auspicia. Ya vamos a conseguir. Está creciendo el canal. Bueno, ahora sí. La primera pregunta es: ¿qué es la subjetividad? Muy elaborada la pregunta. Bueno, le cuento que la subjetividad es un concepto central de la psicología, la filosofía y las ciencias sociales. Se refiere a la manera en que cada persona vive, siente, interpreta y da sentido a la realidad según su historia. Seguramente les suena, por alguna vez le habrán dicho en su vida que tienen que ser subjetivos o objetivos. Bueno, viene por ese lado, ya van a entender. La subjetividad, le voy a leer una definición, es el conjunto de pensamientos, emociones, percepciones y valores que conforman la forma particular que cada individuo entiende el mundo y a sí mismo. En otras palabras, a la mirada personal con la que interpretamos la realidad. Bueno, tengo algunas características principales que... Pasamos mal, asistente. ¿Para qué te pago? Que una es la individualidad. Mi asistente de cuero, no somos gay, no se preocupen. Cada sujeto tiene su propia forma de sentir y pensar. La historia está moldeada por la experiencia pasada, la familia, la cultura y la educación. El lenguaje, el modo en que expresamos lo que sentimos, también forma parte de la subjetividad. El cambio constante, que sería no es fijo, evoluciona a lo largo del tiempo. Y lo relacional, que se construye en interacción con los otros. Nadie forma su subjetividad aislado. Bueno, después tengo unos ejemplos, que por ejemplo, un ejemplo muy lindo es: dos personas pueden ver una misma película y sentir cosas muy distintas. Una se emociona, la otra se aburre. Un estudiante puede considerar que un examen fue justo y otro sentir que fue injusto. En ambos casos la diferencia radica en su subjetividad. Es lo que ve cada uno, básicamente, en palabras más crudas. Bueno, antes de pasar al invitado especial de hoy, que todos querían saber quién era, tengo una frase, la frase del día. En este podcast, cada día vamos a poner una frase nueva. Bueno, la frase de hoy dice, relacionada al tema básicamente: mientras uno resuelve ecuaciones sin despeinarse, otro puede recordar cada letra de la canción o construir una casa sin plano. Todos somos genios, solo que en diferentes materiales. Listo. Uff. Y bueno, para ir cerrando con la noche, tenemos al recién graduado de la Universidad de Canadá en inteligencias múltiples, un experto en la materia, Pablo Benítez. Pablito, Mucho gusto. ¿cómo andás? Sentate, ponete cómodo. La gente quiere saber sobre inteligencias múltiples. Bueno. Tengo preguntas muy interesantes para vos. Vamos a ver qué tan interesantes son entonces. La primera pregunta de la gente: ¿qué es la teoría en las inteligencias múltiples? Básicamente es una teoría que explica que no existe solo una forma de ser inteligente, sino que implica que hay varios tipos de inteligencia dentro de cada
cada persona, en distintos como grados, tipo como que cada persona puede llegar a tener un grado más avanzado o menor que la otra persona. Esta inteligencia, te hago un pantallazo básicamente de todo, fue propuesta por Howard Wamter en el año 1983, si no me equivoco. Y él tenía un dicho, él decía que no existía solo una inteligencia, sino que era medir el coeficiente intelectual de una persona de muchas formas distintas. O sea que en resumen, básicamente, es como un medidor de un tipo de inteligencia que puede tener una persona que puede ser superior o puede ser de menor ante otra persona. Mira vos. Bueno, supongo que habrás visto el programa. Sí. Yo en este programa, en este podcast, hago que la gente interactúe mucho y dije que toda la gente haga las preguntas. Y acá me preguntan qué tipos existen. Se ve que saben que hay tipos y quieren saber qué tipos existen. Sí, tipos, si no me equivoco, hay 9 tipos. Te voy a explicar más o menos un pantallazo por arriba. En primer lugar está la inteligencia lingüística, que es la capacidad de usar el lenguaje de una forma efectiva, ya sea de forma oral o escrita. Como la inteligencia múltiple está en todas las personas, hay distintos tipos de carreras, de profesiones que se basan muy en el ámbito. Un ejemplo puede ser en la inteligencia lingüística, los periodistas, los escritores o hasta los profesores. En segundo lugar está la inteligencia lógica matemática, que se refiere a la habilidad de resolver problemas usando el pensamiento lógico de una persona. Un ejemplo puede ser un ingeniero o un programador de computadora. Y en tercer lugar está la inteligencia visual espacial, que básicamente es visualizar y imaginar representando el espacio. Esto básicamente puede ser los diseñadores gráficos, los arquitectos, que ellos tienen que básicamente planear específicamente dónde puede ir ubicada una pared o cómo se puede encontrar una parte dentro de otro lugar. Después está la inteligencia musical, que es la sensibilidad ante los sonidos y los ritmos y las melodías. Esto destaca mucho en las personas que hacen música, que tienen un buen oído para escuchar atentamente y saber el lenguaje que ellos manejan, que serían la clave de sol, la negrita, la blanca, que sería el lenguaje que ellos utilizan. Mira. Después está la inteligencia corporal kinestética, que es la habilidad de usar el cuerpo de una forma precisa y coordinativa. Esto varía mucho en el ámbito de los deportes, que a la hora de hacer un determinado deporte, por ejemplo el pádel, se usa un ritmo corriendo, pensando y qué es lo que tiene que realizar después de la acción. Claro, justamente la siguiente pregunta era, yo como soy profesor de educación física, quería saber qué inteligencia tenían los deportistas. Supongo que es la última que me dijiste. Sí, básicamente sí. Bueno, después está la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de entender y relacionarse con otras personas. Esto tiene que ver mucho con el ámbito mental, básicamente. Que como una persona puede tratar a otra persona y relacionarse entre sí. Básicamente todos la tenemos, porque todos nos relacionamos entre todos. Después está la inteligencia naturalista, que es la capacidad de conocer y relacionarse con el medio natural. Básicamente esto, los agricultores, los ecologistas, que se dedican en el ámbito de la naturaleza, lo tienen muy preciso. Hasta ahí serían todas las inteligencias. Un pantallazo de la inteligencia. Sí, un pantallazo conciso y breve. Muy bueno. Bueno, y la última pregunta la di al comentario con más likes. Uh-huh. El comentario es de
no puedo decir el nombre, Ujú. pero la pregunta es una pregunta complicada. Diferencia entre inteligencia intracorporal e intrapersonal que me diga si es tan bueno, dice. A ver, Te la picanteó. sí, me di cuenta. Eh, Primero te voy a explicar qué es la inteligencia interpersonal. Es la capacidad de entender y relacionarse con otras personas, reconociendo sus emociones o intenciones o necesidades. Eh, un ejemplo puede ser un psicólogo que trata con personas para ver cómo ellos piensan y cómo lo pueden ayudar con sus problemas. Mientras que la inteligencia intrapersonal es la capacidad de reconocerse a sí mismo y comprender sus propios sentimientos y sus propias metas y sus propios pensamientos. Es una reflexión que tiene uno mismo para saber bien lo que quiere. Y en resumen te puedo decir que las dos comparten, que se enfocan en entender a los demás. Eh, Mientras que hay una más que se enfoca de comprender a uno mismo, pero las dos tienen que ver mucho con el pensamiento de las personas. Muy bien, la verdad, un gustazo. Me alegro. ¿Te sirvieron las preguntas, las respuestas? Me sirvieron. Te invito a quedarte. Tengo un amigo que quería que venga, no pudo venir. Está en Siria. No pudo viajar para acá. Pero de todas formas, me dijo que quería que la gente sepa. O sea, tiene conocimientos muy grandes. Una persona que estuvo mucho tiempo y quiere que la gente sepa. Entonces, la gente también está muy interesada en su tema. Y bueno, ahora lo vamos a poner en pantalla. Qué gracioso, boludo. Ay, cómo quedó. ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Hola, Martín, ¿cómo estás? Acá estamos en el programa y los chicos están muy interesados por saber qué es la resiliencia. Yo les dije que tenía un amigo de afuera, que se fue a vivir afuera, está en Italia, y te llamé para ver si me podrías hablar un poco del tema, si no es molestia. Hola Gabriel, sí, acá te paso a hablar de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para afrontar y salir adelante en situaciones adversas, traumáticas o de estrés. Y volviendo a lo de la educación física, ¿cómo podríamos acoplar esto a una clase de educación física? Sí, bueno, para acoplar la resiliencia a una clase de educación física, primero que todo, que la resiliencia es una capacidad fundamental que se debe ocupar en las clases de educación física prácticamente, ¿no? Ya que el espacio educativo no solo desarrolla el cuerpo, también la cooperación en grupo y la capacidad de afrontar dificultades. Te puedo dar un ejemplo de algunos juegos que se pueden ocupar la resiliencia, ¿no es cierto? En la clase práctica, un circuito de habilidades motrices, por ejemplo, objetivo transversal, desarrollar la resiliencia, actividad. Jugar juegos de roles que sean de apoyo entre compañeros, ¿no es cierto? Eh, También se puede utilizar algunos, por supuesto, que tienen pilares la resiliencia. Uno muy importante sería la autoestima, creer en uno mismo, reconocer los propios logros y aceptar las limitaciones. En educación física se promueve cuando el alumno experimenta el éxito y la mejora personal, más allá de la competencia. Eh, Buen estado de humor también puede ser otro de los pilares. Capacidad de resistirse de los errores, mantener la calma, encontrar aspectos positivos en el juego y la recreación. Son aspectos naturales donde se forma esta actitud. Uno de los últimos pilares, bueno, puede haber muchos, pero estos son los más importantes. Uno de los últimos tres sería la autonomía. Puede ser la toma de decisiones, asumir responsabilidades y actuar con independencia. Se desarrolla al permitir que los estudiantes participen activamente y con la organización de las actividades y la regla.